Bueno, vamos a reemplazar este desviador trasero. Está bastante feo. Se traba una vuelta de rueda porque se voló toda. Mirá cómo quedó. Vamos a poner uno parecido con gancho. En este caso tiene un gancho largo porque tiene un piñón de 8, pero tiene manija, tiene shifter de 7. O sea que acá lo que está mal puesto, cambiaron la rueda, pusieron el piñón de 8 o pusieron mal las manijas. Por eso tiene esta pata larga para que el cambio alcance hasta el último piñón, que es un piñón de 32. Es grande. Inclusive vienen hasta 34 y necesitan un gancho largo para que suba el cambio, se baje más. En este caso queda más arriba, pero como es las manijas de 7, vamos a probar con este a ver cómo anda. Vamos a sacarlo todo primero. Y acá voy a tener que sacar la rueda para enganchar esta acá, el cambio acá. Voy a sacar primero las rueditas. No voy a cortar la cadena, voy a sacar así, ¿no? Así lo podemos sacar. Está floja ya está, pues se rompió todo. La ruedita, los dientes están bien, pero el cambio se torció tanto que no sirve más. Voy a sacar la rueda. Vamos a sacar este tornillo, que es una 516. El sistema, como tiene que aprieta ya, tiene una curva acá, que esta va acá en el final de la vaina del cuadro. Ahí en el final de la vaina. Acá se puede ver cómo está el cambio este. Está destrozado. Se metió toda la cadena adentro. Y aparte que tiene este juego. Acá. Tiene este juego que ya no sé si no va a salir o qué. Esto no tiene que estar así. Así que vamos a intentar con este. Que este ya es uno nuevo. O sea, el mismo sistema para enganchar. A ver si lo podemos enganchar así, o tengo que sacar el tornillo. Este tiene una corredera, ahí va corriendo. En este caso con una llave 9 tiene, el otro tenía 516. Ahí corre, lo hacemos correr hasta el final. Y atrás calza bien en la vaina. Acomodamos acá, como si queremos podemos poner un eje para acomodarlo bien, para guiarnos. Podemos guiar con un eje para que no se corra. Ahí no se ve. Entonces no se corre y ajustamos. No lo forzamos mucho porque igual esto va ahí apretado con el cierre. Poner la rueda y armamos la cadena. Vamos a poner el último piñoncito. Y ya se tope el cierre. Y vamos a ajustar la rueda. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a enganchar la cadena y después ponemos el cable y vamos a probar. Este también tiene 516. Tiene destornillador Phillips, pero no lo van a poder sacar con el Phillips.
A veces viene blandito, pero viene bastante presionado. Nos conviene la llavecita de 5.16, que esa es la que anda. Sacamos el tornillo. Ten cuidado porque tiene 3 partes. Tiene un conito adentro y 2 tapitas. Entonces pasamos la cadena por adentro, por acá adentro. Le hacemos pasar por atrás, así, ¿bien? Y ahí ponemos de vuelta, ponemos el tornillo. Aseguramos que calce bien en la rosca. Ahí calzó, lo ajusto y ajusto el otro también porque se va, al moverlo se afloja. Ajusto el otro, ahí está. Vamos a probar a ver si da vuelta bien. Ahora da vuelta bien. Ahora vamos a poner el cable. El cable tengo que trenzarlo bien acá para que entre, porque se espelecha toda una punta, si no tengo que cambiar. Si lo puedo hacer con una pinza, que lo trenza bien. Y si no, podemos cortar acá en la punta un poquito y nos va a quedar bien para que entre. Vamos a ver si entra, si no lo cortamos. Vamos a hacer un pequeño corte. Importante que pasen todos los hilos, no quede ninguno fuera. Ahí se traba. Ahí pasó. Una vez que pasa así, lo apretamos con la 9. En este caso ya está regulado, pero yo le voy a mostrar cómo trabaja el sistema este. Acá no se ve, vamos a mirarlo bien. En este caso el cambio de nuevo ya está justo regulado, porque queda derecho la cadena acá, queda derecho el último piñón, la cadena y el cambio, y uno da vuelta de rueda y no sale, no cae, no cae la cadena. Para eso tienen los tornillos estos acá, que es para regular. Este para que regule el de arriba. ¿Por qué? Porque acá no está haciendo tope. No está haciendo tope. Cuando llevamos el cambio, regulamos el de arriba. Y este de abajo sí hay que regular la parte de abajo. Yo si lo muevo, si lo aflojo, el cambio se va a venir para afuera. Se puede ver como el cambio se va para afuera. Entonces ahí queda mal, queda torcida la cadena. Entonces ajustamos el tornillo y ahí se va el cambio. Se acomoda de vuelta y nos queda derecha la cadena. Primer cambio, el primer piñón derecho, siempre derecho. Entonces después nos sale la cadena. Con este lo regulamos y ahí queda. Ahora vamos a seguir regulando, porque acá yo he visto que la cadena está torcida, ahí se puede ver que está torcida la cadena, se dobló. Ahora la vamos a enderezar, porque si cambiamos la cadena tengo que cambiar el piñón también, así que vamos a recuperar la cadena. Ese saldrá torcido cuando entró todo el cambio, que se rompió todo.
Vamos a enderezar un poco esta cadena. Lo podemos agarrar así con dos pinzas. A ver, este lado medio. Lo agarramos. Porque esta parte, la que está doblada, este labón. Agarramos esta. Este es un alicate, tendría que ser dos pinzas. Y la enderezamos. Enderezamos el labón para que quede bien. Este está un poco doblado. Ya se está por quebrar el labón, pero que pasa que no podemos cambiar la cadena si no cambiamos el piñón, porque después salta. Entonces acá tenemos que hacer el cambio de cadena y piñón. Y vamos a probar si rueda bien. Ahí rueda bien. Le falta, por supuesto que le falta aceite. Falta aceite a la cadena. Así que antes de regular vamos a poner aceite. Aceita bien la cadena. Ahí está. Y ahora sí podemos regular el cambio. Vamos a bajar la manija, la vamos a bajar el todo. Al último. La bajamos el todo y ahí ajustamos el cable. Y estirar el cable y lo ajusto. Y pruebo allá arriba después la manija, a ver si cambia. Ahí. Ahora vamos a la manija. Y ahí cambia. No sube el último porque es la manija de 7 y cambia hasta 7 piñones. Una manija de punta a punta. Cuando el punto a punto queda mal, lo regulamos con esto. Lo bajamos cuando queda haciendo ruido o lo subimos. Hago 1, hago 2, 3, después está un poquito subir, lo estiramos. Cuando subimos se estira el cable, cuando bajamos se afloja. Subo el otro, bajo, no queda haciendo ningún ruido, lo dejo ahí nomás regulado. Cuando cuesta un poquito subir,